y vamos a continuar con las clases como lo veníamos haciendo. En la clase anterior habíamos visto algo muy importante que era la posesión. Habíamos hablado de Federico Carlos de Savigny, de Rudolf von Jhering, y cómo veía cada uno de ellos este tema de la posesión, que no era otra cosa, ¿no?, que la antesala de la propiedad. En esta clase también me va a acompañar Rubén Calderón, adjunto de la cátedra, que cuando yo deje de dar el tema, van a continuar seguramente con Rubén, y Rubén les dejó ya un cuadro sinóptico y un pequeño apunte para que ustedes vean las ideas centrales, pero recuerden que a todo eso le tienen que poner color. Ustedes tienen que investigar de los libros que nosotros les dimos y profundizar ese tema, ¿sí? Es solamente una guía de estudio, ¿sí?, lo que tienen. Recuerden otra cosa, que todos los temas que nosotros no alcancemos a dar acá, ustedes los van a tener que estudiar. Y traten de, en algún momento, hacer preguntas referidas a los temas, ¿sí?, que estuvimos dando. No tanto a cómo va a ser la evaluación, esas son cosas que van a venir con posterioridad. Primero lo que tenemos que solucionar es el tema, que ustedes vayan leyendo y estudiando, ¿sí?, a medida que se van dando todos los temas, ¿sí? Bien. Tendríamos que propiciar, ¿sí?, hablando un poquito del concepto y la noción de lo que es el patrimonio. ¿No es cierto? Para ello recuerden ustedes que el jurista Gallo, ¿sí?, nos decía que la totalidad del derecho se relaciona con las personas, con las acciones y con las cosas. Bueno, con relación a las personas, nosotros ya estuvimos adelantando y vimos cuál era esa situación respecto de la ciudad, ¿sí?, respecto de la familia, y hablamos de los estatus. Eso fue en las primeras bolillas, las primeras unidades. Bien. Con respecto al tema de las acciones, estuvimos hablando y estuvimos viendo la administración de justicia, cómo se había dado en esas 3 etapas de la historia, ¿no? Y además los 3 modos de administrar justicia. Las leyes actionis, el sistema formulario, que era un sistema de fórmulas que se ubicaban en el álbum del pretor, y un sistema extraordinario. Y con respecto al tema de las cosas, ya en la clase anterior habíamos visto el tema de la posesión, y era importante verlo para poder entender el resto, ¿sí? Y sobre todo vamos a ver el tema de la clasificación de las cosas, porque dijimos, vamos a ver la posesión porque no todas las cosas se pueden adquirir de la misma manera, y la idea es que en algún momento seamos propietarios de esas cosas. ¿Cuál es la relación del hombre con esas cosas? Se pueden dar de 2 maneras, ¿no? Uno vía derechos reales y otro vía derechos creditorios. Lo que tenemos que ver acá es la diferencia de uno con otro. ¿Cuándo nos referimos a los derechos reales y cuándo a los derechos creditorios? Fíjense estas diferencias, ¿no? Y algo vimos en la clase anterior. Los derechos reales tienen un efecto erga omnes. ¿Qué significa esto? Significa que es frente a todos o contra todos, ¿sí? Ese derecho real va a ser oponible al resto de la sociedad. En nuestro caso podemos decir también, como el derecho romano, fíjense que si ustedes son ahora propietarios de un inmueble, ustedes lo van a tener inscripto en el registro de la propiedad. Y nadie va a poder decirles, no, no estaba inscripto o eso me pertenece. A partir del momento en que se encuentre inscripto, ustedes dan a publicidad de ese acto, y ese acto justamente es erga omnes. Lo mismo ocurría en el derecho romano. El derecho romano, si bien no existía la publicidad registral, fíjense qué interesante, que la primera publicidad registral que surge en el derecho romano lo hace Rutilio Rufo cuando fue propretor en Egipto con respecto a las hipotecas. Pero antes no se inscribía, no había una forma de inscribirlo. Lo que sí tenían los pater familia eran ciertas documentaciones, ciertas letras, donde establecía, ¿sí?, ellos, a título, lo que lo tendrían seguramente en un cofre, donde tenían cuáles eran las propiedades, pero no tenía publicidad general. La única publicidad que está dada es por el derecho real de propiedad, porque como cuando
vamos a ver luego, hay determinados derechos que para que sean públicos es necesario transmitirlos de una forma pública. No era poca cosa, ¿sí? En cambio, los derechos creditorios en este sentido, dice acá, solo oponibles al deudor. Sí, porque es inter alios acta, es entre ellos, ¿sí? Es entre ellos. Si viene un tercero y dice, che, esto me pertenece a mí, en realidad es mío, y no, y el acreedor al deudor, o los terceros, en una compraventa, ¿sí? Tanto el accipiens, ¿sí? Es decir, tanto el comprador como el vendedor van a hacerse cargo de ese tercero que reivindica esa cosa. Quiere decir que solamente entre ellos está ese contrato. El tercero, ¿sí? Puede meterse en un derecho creditorio. ¿Mm? No, ahí no hay, es entre ellos ese contrato. Vos me das 10.000, yo te doy 10.000. ¿Sí? Pero el otro viene a reclamarlo. ¿Mm? Ya no tiene esa defensa erga omnes que tienen los derechos reales. Es nada más que la parte, eso implica a las dos partes, al acreedor y al comprador y al vendedor, nada más. Fíjense, los derechos reales tienen un numerus clausus. ¿Qué significa esto? Es un número cerrado de derechos. ¿Sí? Es un número cerrado de derechos que tiene el derecho romano. Tiene al condominio, tiene al dominio, tiene a las servidumbres, la iure in re aliena, que luego vamos a ver, tiene al usufructo de esos iure in re aliena, superficie, anfiteatro, pero están específicamente numerados. No pueden las partes crear nuevos derechos reales. No ocurre lo mismo con los derechos creditorios. El único límite que tienen los derechos creditorios u obligacionales, el único límite que tienen es la imaginación. Las partes pueden darle modalidad. Ustedes cuando vieron negocios jurídicos se acuerdan de la condición, del plazo. Pueden a un negocio o a una obligación creditoria darle diferentes aristas, diferentes modos de cumplimiento, diferentes plazos para poder ser cumplido, o se puede incluso hacer un intercambio de sujetos. Es decir, el límite a los derechos creditorios lo marca las partes, nada más. No, acá no hay un límite que está dado por el Estado para crearlos, no. En los derechos creditorios, por eso es que se dice que siempre está abierta la fuente del derecho en cuanto a los contratos, por ejemplo. Siempre se dijo eso. Y sí, porque van a aparecer nuevos modos de contratación. Fíjense, cuando apareció el modo de contratación telemático, por vía internet, ¿y esto qué es? ¿Esto se puede hacer? ¿Es nuevo? Y sí, no es derecho real, es derecho personal entre las partes. Y las partes están de acuerdo que haya un órgano que recibe y otro órgano que acepta y que emite a su vez una aceptación, ¿sí? Y se tiene por cerrado un negocio, está bien, es límite, no tienen límite ellos. Pueden hacerlo, cualquiera puede hacerlo. En Roma ocurría lo mismo. En Roma vamos a ver la importancia que se le da a los negocios del derecho civil y cómo van a perder fuerza frente a los negocios del derecho de gentes, donde se buscaba asegurar un poco más la prueba, porque la idiosincrasia de los extranjeros no era la misma que los ciudadanos romanos. También con respecto al derecho de preferencia y a luz persequendi, lo que hablábamos hoy, con respecto a los derechos reales, que no ocurre lo mismo con los derechos creditorios, ¿sí? Salvo algún tipo de privilegio especial para cobrar algún tipo de deuda, los derechos reales tienen un privilegio, ¿sí? Fíjense que un ejemplo común, muy importante, ¿sí? En cuanto a las características de la hipoteca y la prenda, sobre todo la hipoteca cuando se refiere al tema de la propiedad, que es el derecho preferentemente cobrado. Primero cobrará el acreedor hipotecario y luego los quirografarios, los simples acreedores. Y en este caso, los simples créditos o quirografarios son estos, los de los créditos u obligacionales, no son los reales. Sujeto. En los derechos reales, el sujeto siempre está determinado, ¿sí? Siempre o se determina a través de, siempre el sujeto activo, ¿no? O se determina a través de ver quién es el dueño. Cuando veíamos las obligaciones correales, ¿sí? o las llamadas ambulatorias, o proterrem,
cuando veíamos ese tipo de obligación, que luego la vamos a ver cuando veamos creditorios, en el momento en que se determine, y siempre se va a determinar quién es el propietario de esa cosa. Siempre, siempre acá está, es el propietario. ¿Sí? Es el propietario de esta cosa, el dueño del caballo que estaba en la ruta y por la cual vino el auto, choca el caballo y quién es el responsable. Y vamos a ver a quién pertenece el caballo. El perro que muerde el vecino. ¿Sí? En esas obligaciones, ¿sí?, que son justamente derechos creditorios, vemos que apunta directamente al propietario, y en el propietario ese sujeto se encuentra determinado. ¿Sí? No así en los derechos creditorios. No así en los derechos creditorios. Hay que ver cuál es el sujeto activo y pasivo. En un derecho creditorio tienen acreedor y deudor. ¿Sí? Acá tienen a un dominus, ¿sí?, que es el dueño, el dominus de la relación jurídica. En los derechos reales vemos que hay acciones reales. Yo les decía en la clase anterior, creo, que todo el derecho ha sido constituido por causa del ius. Todo el derecho apunta, ¿sí?, a un derecho de acciones. El derecho romano es un derecho de acciones. Y las acciones que tenemos aquí son las acciones reales. ¿Cuáles son las acciones reales? La reivindicatio, por excelencia, las acciones negatorias, la confesoria, la triplicaria, la hipotecaria. ¿Sí? En cambio, en los derechos creditorios vamos a tener acciones personales. Es decir, acciones de un acreedor hacia un deudor, supongan, para el cumplimiento de una obligación. Entonces, depende del negocio para tener esa obligación. Pueden haber varios negocios. Por ejemplo, lactio empty o actio vendendi, ya sea de compra o de venta. Lactio locati, lactio locati conducti directa, lactio locati conducti indirecta. La locati es la de locación, ¿sí? En fin, depende, ¿sí?, es una acción personal, ya no son acciones reales. ¿Sí? Y acciones personales, cuando veíamos, son estas que enumeramos recién. Bueno, eso es con respecto a los sujetos activos determinado, pasivo indeterminado. El efecto erga omnes, esto hay que acordarse bien porque es importante a los fines de poder determinar el tema de los derechos reales y establecer diferencias con los derechos creditorios. ¿Sí? Pasamos al segundo de los cuadros. Bueno, ahí hacemos de acuerdo a las características, unas diferencias, ¿no? Sobre todo referido a las cosas, porque el objeto sobre el que reposa un derecho real, ¿qué es? Las cosas. ¿Sobre qué objeto reposa el derecho real que estamos viendo? Sobre las cosas. Entonces, las cosas se pueden clasificar conforme a unas características físicas. Por ejemplo, fíjese que esto nos permite ver de qué manera la res o la cosa u otras cosas pueden o no integrar un patrimonio. O sea, están incorporadas bajo el control del derecho que interviene en la relación real, como lo llamaban los romanos. Entonces, si pueden ser incorporadas al patrimonio, será in nostro patrimonio. ¿Sí? Si no puede ser incorporado a nuestro patrimonio, será extra patrimonio. Entonces, a partir de allí, hay cosas que pueden ser corporales. ¿Cuáles son? Las que se podían tocar, quasi tangui possum, decían los romanos, que se pueden tocar. Esto lo veíamos cuando veíamos la posesión en la clase anterior. O incorporales. Los incorporales, bueno, en Roma hay que decir que no aparecen tempranamente, es decir, no aparecen en la Roma clásica prácticamente, ¿no? Más bien aparecen en la filosofía histórica, porque los romanos podían decir que habían cierto tipo, digamos, de elementos que podrían sí integrar el patrimonio y que no se pueden tocar. Como vamos a ver luego, por ejemplo, los derechos de servidumbre, cuando hablemos sobre el usufructo. Ese es un ejemplo. Después tenemos las cosas divisibles y cosas indivisibles. Cosas divisibles y cosas indivisibles, ¿no? Dicen los romanos que son aquellas cosas que poseen una sola alma, o sea, que no pueden ser separadas, ¿no? Son
las indivisibles. Y en cambio las cosas divisibles sí se pueden separar, permite una división con respecto a los objetos. El más común, que dan el ejemplo que dan los romanos, ¿no? El tema del dinero, un pedazo de madera. En general todas las cosas que se puedan pesar, medir, se pueden dividir, se pueden separar, ¿no? El aceite. En cambio, cosas genéricas y específicas. ¿Cuándo habría una cosa genérica? Genérica viene de genus, ¿sí? De género. Pueden ser reemplazadas por otras cosas, por ejemplo, un caballo, un esclavo. Por eso mismo pueden ser genéricas. Caballo, esclavo, se dice que nunca perecen, ¿no? El género non perende, decían los romanos. No perecen para su dueño. En cambio, cuando es específica, vos decís, bueno, el caballo Bayo, el esclavo Ticio, ¿sí? Ahí está la diferencia. Y se dice que la obligación entonces es específica a ese caballo o es específica a ese esclavo, porque tiene determinadas características, porque es un esclavo que estaba dado para la reproducción de la grey esclava, porque era un esclavo mandingo. Los mandingos eran los utilizados para la reproducción de la grey esclava. Tenemos también cosas fungibles y no fungibles. Fungibles y no fungibles. Fíjense que las cosas fungibles son aquellas que se pueden reemplazar por otras cosas de la misma especie, calidad y cantidad, ¿no es cierto? En cambio, las no fungibles no. Las fungibles pueden ser 1 litro de vino, aceite, pero las no fungibles no se pueden reemplazar, ¿sí? Son cosas no fungibles. Por ejemplo, cuando nos referimos a algo concreto, ¿no? Voy a entregar el toro campeón de la última exposición de la rural. Entonces, ese es ese, específicamente. Luego tenemos cosas consumibles y cosas no consumibles. Las consumibles se extinguen obviamente se van extinguiendo por el primer uso, ¿no? Unas manzanas, por ejemplo. En cambio, las cosas que no son consumibles, al contrario, se agotan, no se agotan con el primer uso. La ropa sería entonces en todo caso no fungible. Yo no me pongo una ropa para un solo uso, no sé, por ahí algunos de ustedes sí, pero son cosas que no se agotan ahí, siguen durando, un libro, ¿no? Por ejemplo. Simples y compuestas, y universalidad de cosas, lo simple, ¿no? Decían los romanos, contienen un solo espíritu, decía Gallo, como cuando hablamos de las cosas indivisibles, un trozo de madera, un ladrillo, ¿sí? Y las compuestas no. Yo acá les puse las compuestas, y recordemos, por ejemplo, la unión física de las cosas simples, ¿sí? Un auto, un navío, compuesta por cosas simples. El auto tiene una rueda, tiene, ¿sí? varias cosas. Y la universalidad de cosas, y ahí sí hablábamos de la biblioteca, por ejemplo, ¿sí? Un rebaño, serían aquellas cosas que están unidas por un destino común. Por ejemplo, el rebaño. Bien. Fíjense que todas estas cosas es lo que conforma el patrimonio. Entonces, ese patrimonio va a estar conformado por deudas, derechos, obligaciones. Bueno, con respecto a esto, vamos a pasar a la clasificación más apropiada de los romanos, que es lo que yo creo que es la más importante, que es esta, que es la clasificación por la posibilidad de apropiación. Fíjense que los vamos a dividir en res commerci y res extra commerci. Esto nos lo decía Gallo, ¿no? En cuanto a que integran el patrimonio del sujeto, la posibilidad de apropiación de la cosa. Cosas que están dentro del comercio y cosas que están fuera del comercio. Res in comercio, y la primera gran clasificación de los romanos es esta, que la divide en res mancipi, la C se pronuncia como K, y res nec mancipi. Son cosas importantes las res mancipi para los romanos. Fíjense que en esta situación son cosas
Tal vez apuntamos a la mayor significación de las cosas, porque tienen que ver con la agricultura, con la explotación rural, ¿sí? Tiene que ver con la familia, con el imperio. Fíjense, son res mancipi. ¿Qué cosa? Los animales que puedan ser domados por el cuello o por el lomo, las servidumbres rústicas, los elementos de labranza, el fundo ubicado en suelo itálico, el esclavo. Fíjense que son todas cosas, estas que enumeré, estas 5 que enumeré, de ejemplo que nos da Gallo, que tienen que ver con la agricultura, y son cosas importantes para los romanos. Y cuando los romanos tengan que transmitir estas cosas, lo van a hacer por un modo del derecho civil, un modo importante para poder transmitirla, no cualquier modo, no una simple traditio de la cosa, sino justamente que lo van a hacer con modos del derecho civil, ¿sí? La res nec mancipi, por exclusión, es todo aquello que no sea mancipi, ¿sí? Si yo les dije que mancipi iba a ser todos los animales que puedan ser domados por el cuello o por el lomo, nec mancipi será un elefante, será este, ni siquiera pueden ser un león, no son mancipi. Eh, se dice, se dice que todos los animales, inclusive en la clasificación de los animales, yo les había hablado de los salvajes no pueden ser mancipi, los domésticos pueden ser mancipi, ¿sí? Y los domesticados que eran todos aquellos que volvían a las querencias, ¿no? Ahí podía ser. Pero tiene que ver básicamente con este tema de la agricultura, ¿m? Tiene que ver esta clasificación de las cosas mancipi con todo lo que integra un poco la mentalidad agrícola del romano. Fíjense que un camello, un elefante, las joyas, el mismo dinero, son res nec mancipi, ¿sí? Porque no están valorados en torno a esta mentalidad del romano. La res extracomercio. Res extracomercio fuera del comercio. Con respecto a la res extracomercio, ¿sí? Nosotros hacemos acá una división, humani iuris y divini iuris. Y la humani iuris, ¿sí? La podemos clasificar en comunes, públicas y universatis, ¿sí? Es decir, ¿hay cosas comunes? Sí, son aquellas que por sus características son comunes a todos los hombres. Yo le digo, el mar, el aire, ¿sí? Son comunes a todos los hombres. Y hay cosas que son públicas, yo diría que pueden ser la red pública, ¿no? Cosas de uso público o cosas públicas de uso privado. Yo digo el Palacio del Emperador, ¿qué puede ser? Pública de uso privado del emperador. Pero sin embargo, si yo hablo de los baños públicos, hablo del teatro, ¿sí? Son cosas públicas. Cosas públicas. Bueno, con respecto a las universitatis, acá se da una cuestión también cuando uno ve el tema de la persona jurídica. Está bien que la persona jurídica es una institución del derecho bizantino, pero en las universitatis son cosas que son propiedad de las municipalidades, los municipios, por ejemplo. Son cosas que están fuera del comercio, los edificios destinados a las actividades administrativas, ¿sí? Vienen a ser res universitatis, ¿sí? Por último, los res divini iuris, que tenemos acá, cosas de derecho divino. Gallo también los distingue y distingue 3, la res sacra, res religiosa y res santae. Las res sacras son cosas dedicadas a los dioses superiores, que para que una cosa sea sacra era necesario realizar una consacratio, un rito el cual le quita el carácter, le quita ese carácter a la cosa mundano, digamos, para transformarla, ¿sí? Para transformarla en algo que es divini iuris, en este caso res sacra. Tenían estos dos requisitos, ¿no? Porque fíjense que yo he hablado de una consacratio, ¿no? El pueblo de Roma o el populus romano muchas veces tiene que aprobar una constitución para darle a esa cosa
para votar una ley y darle ese carácter consagrando esa cosa, ¿sí? Público. Entonces hay una ceremonia que es la consacratio, ¿sí? Una cosa profana que se transforma en una cosa sacra, ¿sí? Y que queda fuera del comercio. Y que queda fuera del comercio. La red religiosa, fíjense, otra cosa con respecto a estas cosas sacras, ¿no? Que todos los elementos creo que eso se lo mencionaba en la clase anterior, los elementos de la liturgia son cosas sacras. Sí, muchas veces en Roma, cuando tenían que pagar por el rescate de alguien, vendían esas cosas de la liturgia, ¿sí? Las vendían, y le quitaban ese carácter de sacro, disacratio, ¿sí? Un rito contrario a declararlo sacro, para pagarlo en torno a un rescate. Pasó esto con Julio César, cuando fue tomado prisionero por unos piratas. Bien, la red religiosa, fíjense que nosotros, dedicados a los dioses inferiores, no a los dioses de la ciudad, estas redes religiosas son aquellas cosas que están vinculados a los dioses, a los manes, que eran los antiguos dioses del hogar, manes, penates, ¿sí? Y señala que se transforma en una cosa religiosa el lugar, por ejemplo, donde se encuentra la sepultura, donde está allí sepultado el sujeto, el ciudadano romano, no importa que también sea atención, que no importa que sea un esclavo, porque el esclavo, una vez fallecido, muerto, también habita o se transforma en una especie de Dios. Todos. En esto hay una gran discusión con respecto a esto, ¿no? Porque todo aquel que fallece se encuentra en el orco, en el más allá. Esos son los orcinos. Entonces, inclusive el lugar donde está enterrado, es un hombre libre, imagínense que lo tienen que enterrar porque van camino a la casa y no van a llevar ahí un muerto que transmite mucho olor, sino que ¿dónde lo entierran? Lo entierran al costado del camino, ¿de propiedad de quién? Vaya a saber de quién. Pero esa propiedad se ve limitada en cuanto a su extensión. ¿Por qué? Porque ese lugar donde está enterrado se transforma en una red religiosa, esa sepultura. No estoy hablando del cenotafio, estoy hablando del lugar donde está allí enterrado. Entonces, ese cadáver, ¿sí? Ese cadáver, esa inhumación del cadáver, se transforma en una cosa religiosa. Ahí viene por ahí tal vez eso de que me enterraste el muerto, ¿sí? Me enterraste el muerto, me dejaste un muerto. Dejaste un muerto. Y sí, vos tenías un terreno que medía 50 por 10. Bueno, ahora mide 49 por 9. ¿Por qué? Y porque justo hay un muerto y ese lugar, esa zona se transformó. ¿Tiene acción el ciudadano romano para pedir la remoción? Sí. Hay un actio para remover el sepulcro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo puede él mismo, ¿sí? Utilizando de la justicia por mano propia, desenterrar el muerto y tirarlo, sino que tiene que utilizar de la acción, removiendo sepulcri, a los efectos de quitarle, que sea autorizado, ¿no? Para quitarle ese carácter religioso a la cosa de un muerto que... ¿Por qué? Porque permitir que allí sea enterrado un muerto ajeno implica cumplir con con las honras funerarias, darle permiso para que venga cada tanto a tu propiedad, a tu inmueble, ¿quiénes? Los herederos de esa persona, los parientes de esa persona, y realicen las libaciones, realicen el culto, porque no había cementerios, eso métanselo en la cabeza, en Roma en esa época no hay cementerios. ¿Se acostumbraba a enterrar en el fondo de uno? Sí. Y fíjense que esto tiene que ver con un tema muy importante que trae aparejada la propiedad. De acá mezclo un poco, ¿sí? Porque la propiedad, la crítica que le hace el marxismo a la propiedad romana es justamente su desinterés, su absolutismo, su situación, ¿sí? Es decir, ¿por qué por qué es este interés materialista con respecto a la propiedad? Y la solución a esto, o la idea romana de la propiedad, implica, entre otras cosas, que allí estaban enterrados los parientes del propietario. Entonces, como estaban enterrados los parientes, estaban enterrados los abuelos, estaba enterrado el tatarabuelo, y la propiedad tiene un valor muy importante desde el punto de vista espiritual,
¿sí? A esto lo señala en un libro muy importante, ¿sí? Escrito hace muchísimos años, Caramé Ferro, ¿sí? Caramé Ferro lo dice a esto, dice, tomando obviamente a los autores italianos que habían profundizado sobre este tema, sobre el valor de la propiedad, un poco contraponiéndose con la teoría marxista, ¿no? Que siempre criticaba a la propiedad absoluta del derecho romano. Entonces, no, porque también tiene un tinte religioso, y es que la propiedad la cuidaban, la preservaban, la protegían de tal manera, ¿por qué? Porque allí estaban enterrados los muertos, los antepasados de los ciudadanos romanos. ¿Sí? Qué interesante también ver la necesidad de darle en nuestro país, ¿no? A partir del siglo, fines del siglo XIX, ¿sí? Cuando elabora el Código Civil Vélez Arfield, para legitimar la propiedad. ¿Pero qué propiedad estaban legitimando? Eso es una crítica que se hace, ¿no? Y la sangrienta toma de tierras de propiedad de los indios, ¿no? Cuando se realizan las campañas de cierre, cuando se dice todo eso. Entonces, ahí, eh, fíjense que la misma institución, propiedad, tiene dos finalidades diferentes. En un caso, legitimar ¿sí? el nuestro, y en el otro, darle un descanso a los romanos, darle un descanso a los antepasados. Fíjense que un mismo instituto, dos vertientes. Eso para hacer hay mucho escrito sobre eso, hay mucho escrito sobre eso, y pueden también profundizar. ¿eh? Eso trae aparejada bueno, cuando uno ve la historia argentina y ve el porqué de la codificación decimonónica, y ve eso. Interesantísimo el tema de propiedad, es muy interesante. Bien, entonces les decía que si llegaban a remover esta cosa religiosa que había sido, podía exigirse inclusive, ¿sí? El pago de una indemnización para, para los parientes del muerto. Podían exigirse el pago de una indemnización. Por haber violado el derecho, ¿no? El sepulcri, ¿sí? Porque tenía que permitirle pasar, por ejemplo, por el terreno ajeno para honrar la sepultura. Por último nos quedan las cosas santas. Rex Sanctae. Rex Sanctae. Sanctae. Hay una C ahí. Es Sanctae, porque la Sanctae viene de sanctio, de sanción. Para librarla de la injuria de los hombres, decía. Están protegidas con una sanctio para librarla de la injuria de los hombres. Recordemos que Rómulo mata a Remo enojado con los dioses porque había visto mayor cantidad de aves volando sobre su cabeza. En realidad se atreve a incumplir con esta res santae. ¿Por qué? Porque salta el surco, y saltar el surco era suficiente como para que cometa un sacrilegio contra los dioses y sea condenado a la muerte. Directamente lo mata el hermano, ¿no? Los surcos, por ejemplo, eran cosas santas, pues estaban protegidas por los dioses. Por ejemplo, también las murallas de Roma, también las puertas de Roma. Fíjense que guardaban las leyes en el templo los romanos, ¿no? Esto era muy importante, porque tenía también la autoridad de los romanos. Esto tampoco podía ser violado. Entonces tenían esa sanctio. Cuando nosotros vemos también la sanctio, cuando vemos las leyes y los modos en los que las leyes se van a votar en los comicios, vemos que hay una clasificación que nos daba Paulo de leyes perfectas, menos que perfectas, imperfectas, ya sea que tengan una sanción, o otras que tengan simplemente una nulidad, y otras que no digan nada. Relaciones reales. Esto es un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Con el tema de la tenencia, la propiedad y la posesión, para que se pueda diferenciar. Y ustedes ya a partir de la clase anterior, ustedes ya tienen la diferencia esa, porque saben que la propiedad es el más puro y absoluto señorío sobre una cosa, y saben que la posesión es el señorío de hecho, no de derecho como es la propiedad, de hecho sobre una cosa en la que se tiene dos elementos,
Uno es el corpus y otro es el animus, algo que habíamos visto en la clase anterior. Y en la tenencia simplemente se tiene el corpus, pero sin el animus. Ese animus resi vivendi no se tiene la intención de tener la cosa con exclusión de los demás, sino que el tenedor reconoce en otro la propiedad de la cosa. Por ejemplo, el secuestratario, el acreedor pregonaticio, el inquilino. Pero esto ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Bien. Derechos reales, clasificación. ¿Sí? Una clasificación para que ustedes puedan más o menos orientarse acerca de lo que vamos a hablar y qué vamos a decir. Recuerden que el sinónimo de propiedad es dominio, dominio o propiedad. Bueno, este tema es un tema muy lindo. Yo creo que lo más importante del derecho romano son los derechos reales. ¿Por qué? Porque no ha variado, y al contrario, cada vez se parece más, ¿no? A el derecho actual a nuestro derecho romano. En la última reforma, el último Código Civil, yo digo en realidad el único Código Civil y Comercial de la nación, porque están unificados, y el anterior era solo civil, ¿sí? Que entra a regir el 1 de agosto del año 2015, ¿sí? Tiene mucho de derechos reales. El derecho real es el derecho romano. La diferencia es, y en esto se quejaban mucho los profesores cordobeses, claro, porque para los profesores cordobeses ellos querrían que el código de Vélez siguiera vigente. ¿Quién más que ellos, que tenían al codificador cordobés y había estudiado ahí en el Montserrat y lo había hecho ahí al código junto con su hija, obviamente? Pero, y además las notas que tenía ese código de 4000 y pico artículos, tenía notas directamente relacionadas con el derecho romano, ¿sí? Entonces fue un cambio muy grande, tener un código civil, 2000 y pico de artículos y sin notas, y solamente dispuesto a ordenar un poco lo que venía siendo la jurisprudencia. Porque este es un código realmente, no me avergüenzo de decirlo, que es un código que dan órdenes a los jueces, prácticamente. ¿Por qué? Porque trata de toda esa jurisprudencia que era muchas veces ambivalente, y había un curso recorsi de situaciones, lo plasma en un modo, y además dice, y seguramente sufrirá reformas, y seguramente no será definitivo, porque es la idea, ¿no? A medida que la sociedad se va ayornando, el derecho también va a ir cambiando y se va a ir ayornando. Eso es lógico. Pero en materia de derechos reales es fundamental observar el derecho romano. Fíjense, nosotros decimos que la propiedad es absoluta, perpetua y exclusiva. ¿Sí? Nosotros decimos, con la definición de Savigny, el más puro y absoluto señorío jurídico sobre una cosa, ¿no? Definición de derechos reales. El más puro y absoluto señorío jurídico sobre una cosa. Acá estamos diciendo con esta definición varias cosas. Por ejemplo, estamos dando a esta definición los elementos, estamos dando a esta definición, estamos diciendo que es absoluta. ¿Sí? ¿Y por qué será absoluta? Porque el dominus, ¿sí? En este caso, si señoría, el dueño de esta propiedad o dominio, ¿sí? Va a poder hacer con la cosa lo que quiera. ¿Sí? Va a tener el ius utendi, fruendi, et abutendi, y abutendi. Derecho de usar, de disfrutar y de gozar de la cosa. El tema ese de abuso, Gallo lo decía, dice, sí, pero ese tema de abuso no se puede ver como abusar del propio derecho, porque nadie puede abusar de su propio derecho. Eso también iría en contra de uno de los preceptos fundamentales de Ulpiano, ¿no? Vivir honestamente, tener a cada uno lo suyo, no dañar a otro. El tema de no dañar también. ¿Por qué? Porque lo que hay es se traduce este abutendi por disponer de la cosa, es disposición de la cosa. Fíjense que si castigamos a un esclavo, el mismo ordenamiento nos va a obligar a nosotros, el mismo derecho romano, a tener que vender a ese esclavo que castigamos con las solas ganas de causarle suplicio. Lo mismo ocurre con
las inmisiones, ¿no? El solo hecho de hacer humo, o causar inundaciones o daños en el fondo vecino. Y dice, pero yo utilizo mi propiedad, yo en mi propiedad hago lo que quiero, si prendo fuego a algo y le mando todo el humo allá al vecino, o lleno de agua algo y le tiro el agua así por abajo, estoy usando mi propiedad, pero no es así. Esos son los actos emulatorios, se llaman. Estos son actos emulatorios. ¿Eh? Estos actos emulatorios se encuentran prohibidos por el derecho, ¿no? También se encontraban prohibidos por el derecho romano. No podemos abusar de nuestra propiedad. Obviamente, lo mismo ocurre en nuestro derecho con la propiedad en función social. Bueno, se da esta cuestión del carácter absoluto. El carácter perpetuo, que es otra de las características de la propiedad romana, perpetuo. Fíjense que cuando se muere un ciudadano romano, no pierde la propiedad. Se ha muerto y no se pierde. Pero ¿cómo? Si se murió si se murió, ¿sí? Pero va a poder disponer de la cosa para después de la muerte, primero por medio de un testamento, ¿sí? O en todo caso es la ley la que suple, ¿sí?, esa voluntad realizada por el testamento, y esos bienes, ¿sí?, van a parar a los herederos. Esos bienes, ¿sí?, pertenecen al causante, a la muerte del causante pasa a sus herederos. Quiere decir que por eso tiene este carácter de perpetuo. Ese es el carácter, que por más que se muera, fíjese que si uno ve un juicio de usucapión, ve un juicio de prescripción adquisitiva, ¿y contra quién lo hacen al juicio? ¿Contra quién lo hacen? El poseedor que se mete en uno, y a ver, ¿quién es el dueño de esto? Fulanito de tal y falleció. Bueno, pero se lo hace con ese fulanito, con quien tiene, a nombre de quién está ese inmueble, a nombre de fulano, ¿y cuánto? Bueno, ahí está, tiene un nombre, está, porque es propietario y sigue siendo propietario, hasta que, en el caso de usucapión, hasta que haya una sentencia que diga lo contrario, ¿sí? Pero la perpetuidad, ¿sí?, está en contra de lo que es vitalicio. ¿Y qué es vitalicio? Lo que dura la vida de la persona. Algo que dura hasta la vida de la persona es vitalicio, vitalicio. Esto es perpetuo. ¿Sí? Puede disponer la cosa para después de la muerte, ¿sí? La muerte no extingue la propiedad de la cosa, no la extingue con la muerte. Sigue siendo propietario, sigue siendo propietario. Bien, algo más relacionado con este tema del carácter de la perpetuidad de la cosa, lo vamos a ver luego cuando veamos el tema de las servidumbres y hablemos un poquito más sobre esta cuestión. Pero en principio, quédense con eso. Absoluto, perpetuo y exclusivo. ¿Qué significa exclusivo? ¿Qué es lo exclusivo, excluyente? ¿Eh? Que está titularizado por un solo propietario, por un solo ciudadano romano en Roma, ¿no? El titular es uno solo. Si fuesen más de uno, estaríamos hablando del condominio copropiedad, que es otro derecho real. El derecho real de propiedad tiene un solo titular, tiene un solo propietario, es exclusivo, exclusivo, excluyente. Bien, ¿qué tipos de propiedades existieron en Roma? La primera es la propiedad quiritaria, que coincide con todas estas características que vimos recién. Hablamos de absoluto, perpetuo y exclusivo, ¿sí? Entonces, la primera propiedad será la propiedad quiritaria. Dominio ex iure quiritium, decían los romanos. Dominio de acuerdo al derecho de los quirites. ¿Quiénes eran los quirites? Los antiguos habitantes de Roma. ¿Sí? ¿Qué característica tiene la propiedad quiritaria? Lo que vimos hoy, absoluta, perpetua y exclusiva, pero además se trataba de una res mancipi. ¿Se acuerdan? Todos los animales que puedan ser domados por el cuello, por el lomo, las servidumbres rústicas, los elementos de labranza, los esclavos, el suelo ubicado en suelo itálico, eso lo vimos hoy. Son res mancipi. Y además ha sido adquirido por un modo del derecho civil. Adelantamos que uno de los modos es la mancipatio. Y luego vamos a explicar qué es la mancipatio, un rito solemne del derecho civil. Pero para transmitir cosas importantes, utilicemos un modo importante, decían los romanos. ¿Sí? Entonces, además de eso, se encuentra ubicado en Roma, en suelo itálico. Ustedes saben que cuando se administra todo el Imperio Romano, se administra Roma, en la República también, cuando se administra, hay tierras que pertenecen al dominio privado, res privatum, que están dentro de Roma,
y tierras que pertenecen al dominio público. De esas tierras que pertenecen al dominio público podemos decir que hay dos categorías de cosas, ¿no? Estaban las administradas por el Senado, ¿sí? Que se llamaban estipendiarias, porque se pagaba un estipendio, y las administradas por el emperador, y se llamaban tributarias, donde se pagaba un tributo. Siguen siendo entonces tierras administradas por el Senado o por el emperador, sobre todo en las más lejanas a Roma, las que estaban en los límites, eran administradas por el emperador, porque se decía que todavía estaba en beligerancia y todavía estaba allí el ejército, ubicado en esos límites de Roma, para protegerlo, para anexar algo más, ¿sí? Pero administrada por el emperador, pagaban el tributo. Luego está la propiedad bonitaria. La bonitaria también está titularizado por un ciudadano romano, es decir, que también como la propiedad adquiritaria, el único que puede hacerlo es el ciudadano romano, porque si es un ciudadano romano. Pero este ciudadano romano no utilizó un modo del derecho civil romano para poder transmitir la cosa. Utilizó un acto informal, otro acto. No realizó una manquipatio, no fue ante el magistrado tampoco a reivindicar la cosa. Fue, imagínense, este ciudadano romano que estaba muy apurado, dejó el dinero y se fue, sin realizar el rito, por ejemplo. O este ciudadano romano, ¿sí? Ciudadano romano, que simplemente se trataba de una cosa que iba a adquirir que no estaba dentro de la categoría de la res mancipi, y era una res nec mancipi. Hoy hablábamos del elefante, una estatua, ¿sí? Adquirió cosas, entonces queda en una categoría in bonis avere, in bonis, entre los bienes, eso queda entre los bienes. Es importante también ver algo que ocurre cuando se adquiere una cosa que puede haber sido pasible de adquirirla por una manquipatio. Imagínense 5 esclavos, pero estoy apurado, no tengo un libre prens, no estoy ubicado en Roma, no estoy, soy un ciudadano romano, pero no estoy en Roma, quiere decir que no puedo utilizar una manquipatio, porque la manquipatio, adelanto, se realiza ante un libre prens que tiene una balanza, se realiza en el foro romano y se golpea la balanza con una lámina de cobre, la balanza en señal de consenso. Entonces no puedo hacerlo. Tomá, acá tenés los 80 sestercios que me pediste, tráeme los 5 esclavos. ¿Qué hago con esos esclavos? Lo tengo en esa cosa en carácter de mancipium, lo tengo en carácter de bonis avere, lo tengo entre los bienes. Esa cosa que yo tengo entre los bienes, que no la tengo, que no la adquirí por una manquipatio, que no es una propiedad quiritaria, es una propiedad bonitaria. Si yo quiero mejorarla, esa propiedad, voy a utilizar, ¿sí?, de una institución, que vamos a verlo como un modo de adquirir de acuerdo al derecho civil, que es la usucapión. Entonces, con ese esclavo voy a tener que estar un año ininterrumpido, ¿sí? Obviamente, con las características de bona fide, buena fe, ¿sí?, y el tiempo, que me van a permitir tener ese esclavo durante un año y cambiarle, trocarle esa situación de propiedad que tenía. Era bonitario, bueno, ahora, por medio de su capión, lo transformé en propiedad quiritaria, por ejemplo. Estoy hablando con cosas que son res mancipi y cosas que no las he adquirido por un modo del derecho civil, sino estaba apurado, por cualquier otra forma, o porque no estaba en Roma. Bueno, ahí hasta ahora vimos 2 tipos de propiedad: la propiedad quiritaria, la propiedad bonitaria. También tengo la propiedad provincial, y ya de la propiedad provincial algo hablamos, que era esa propiedad que se encontraba fuera de Roma. También titularizado por un ciudadano romano, pero al que pagaba por ahí algún tributo, algún estipendio, o podía, en todo caso, arrendarla, porque el arriendo de las tierras públicas, ¿sí?, también se podía producir, pero estamos hablando siempre de propiedad, no estamos hablando de arriendo, no estamos hablando de ninguna institución. Luego vamos a ver la superficie y vamos a ver la enfiteusis, donde también se daban, pero no son esas situaciones. Yo soy propietario de algo que está fuera de la provincia. Yo soy propietario de parte de esas tierras, que si bien pertenecen al Senado, hay partes que no, entonces soy propietario de eso. Hay partes que pertenecen al emperador,
Bueno, pero esta parte no, es mía, yo lo compré, soy propietario de esa cosa, pero está fuera de Roma. Entonces a esa se le llamó propiedad provincial, propiedad de las provincias. Por último, puedo decir que hay una cuarta categoría, que es la propiedad titularizada por un extranjero, donde el propietario es un extranjero, es un peregrino, y esa propiedad se llama propiedad peregrina. No me importa, está bien, es tierra ubicada en el Ager Romanus, sí, pero no me importa cuál es el modo en que ha adquirido. Simplemente lo que me fijo es que está titularizada por un ciudadano romano sin ningún tipo de formalidad la adquirió. ¿Sí? Es más, hay la propiedad provincial se encuentra sujeto a un impuesto fundario. Se paga un impuesto, ¿sí? Por esa propiedad. Se paga impuestos. Los que cobran los impuestos en Roma, llegado un momento, los emperadores sobre todo, le habían dado la posibilidad a un grupo de personas que se encargaban de cobrar, ¿sí? Previamente, imagínense que cobra por adelantado 3 años y le dan, publicanos se llamaban, los publicanos, le dan al emperador, los publicanos le adelantan una suma de dinero a cambio de que ellos se encarguen de la cobranza privada. Fíjense cómo los romanos tenían ya establecido este tema de la cobranza privada. No se preocupe, señor emperador, yo le voy a adelantar 3 años seguidos del cobro de impuestos. Acá nos juntamos, hacemos un pool de 4 o 5 personas ricas de Roma y le adelantamos ese. Y después nosotros nos encargamos durante 3 años de cobrar. Seguramente los publicanos eran peligrosísimos. Los publicanos se encargaban de cobrar a garrote limpio. Los atropellos de los publicanos muchas veces fueron detenidos por constituciones imperiales, cuando no por importantes revueltas que se hicieron en torno a la grave situación que traía aparejada el cobro, ¿sí? Indiscriminado, ¿sí? y a punta de lanza, punta de espada, de los publicanos. Tenemos ahí entonces los cuatro tipos de propiedad. Y les digo que en la época de Justiniano, 565 fallece Justiniano, en la época de Justiniano ya no se hablaba más de estos tipos de propiedad, y como dice Di Pietro, pleonásticamente, solo queda una propiedad, que tiene las características de la propiedad quiritaria, en cuanto a absoluto, perpetuo y exclusivo, que tiene la informalidad de la propiedad bonitaria, y tiene la sujeción al impuesto, ¿sí? de la propiedad provincial. Esas son las características de la propiedad. Fíjense, para esa época ya toda propiedad va a tener el pago de impuestos, se le va a cobrar un impuesto. Otro tema que sigue a modos de adquirir la propiedad. Y para eso, por suerte, nosotros ya tenemos una noción de lo que son las cosas y las diferentes clases de cosas, porque no todas las cosas se adquieren de la misma forma. Por eso es que nosotros estudiamos al principio cosas, ¿sí? Y las clasificaciones, porque ahora lo que vamos a ver son los modos de adquirir. Hay dos formas de dividirlos, ¿no? La primera forma es la que los divide en de acuerdo al modos de acuerdo al derecho civil y modos de acuerdo al derecho de gente. Y la otra forma es la que lo divide en modos originarios y modos derivados, ¿sí? Algún negocio o algún modo de adquisición anterior o no. Por ejemplo, la usucapión es originaria porque no hay un modo, ni una forma, ni un contrato previo para poder adquirirlo. La manquipatio es derivada porque hubo otro que era el dueño y ahora pasa a ser otro el dueño. Entonces se deriva, es derivado. Pero nosotros vamos a tomar la clasificación de acuerdo al derecho civil y al derecho de gentes. Distinguimos 5 modos de adquirir del derecho civil romano. Manquipatio, in iure cessio, doble S, cessio. Usucapio, que está actualmente en la institución de la prescripción adquisitiva. ¿Sí? Adjudicatio, que es una parte, adjudicatio es una parte de la fórmula, adjudicación, ¿sí? Que siempre va a ser originaria. ¿Por qué? Porque es la que el juez nombra, el juez instituye, el juez te hace propietario cuando te adjudica una parte.
Y la última es por la lex. De acuerdo a la lex, cuando decimos lex es la ley de las 12 tablas. Y hablaba en la ley de las 12 tablas, por ejemplo, del tema del tesoro, de algunos animales que se podían adquirir, cosas que no tenían dueño. Y luego la clasificación del derecho de gentes. El derecho de gentes, que esta clasificación va a ir evolucionando porque va evolucionando el derecho. Esta clasificación evoluciona a medida que va evolucionando Roma. Ya no se utilizaban del derecho civil, sino que se utiliza el derecho de gentes. Y si uno ve, por ejemplo, la accesión, la ocupación, ¿sí? La prescriptio longi temporis, ¿sí? La confusio y conmixtio, ¿sí? La traditio, la tradición, algunos de los modos de adquirir el derecho de gente. Vamos entonces a comenzar con los modos de adquirir de acuerdo al derecho civil. La mancipatio. Hoy les había mencionado algo del libriprens. En un libro van a encontrar que dice el fiel contraste. El fiel contraste. En realidad es el libriprens, un personaje que uno lo podía ubicar en el foro romano, y allí estaba, sosteniendo una balanza. Y si uno comienza a ver cómo es esto, se imagina una Roma clásica, ¿no? Una Roma con mucho movimiento, un lugar donde se comercia, vienen a comprar las matronas, los esclavos, donde hay mucho bullicio, mucha gente alrededor, chicos jugando seguramente, una plaza pública, un ruido. Y entonces un ciudadano romano quiere comprar algo y otro ciudadano romano quiere vender algo. Y ambos se van a dirigir a buscar al libriprens, que está allí. Y en un momento determinado, ¿qué ocurre? En un momento determinado, cuando yo hago así, ¿ustedes qué hacen? Miran, ¿sí? Seguramente ocurría eso. Con una lámina de cobre se golpeaba la balanza y todos se daban vuelta para ver qué era eso. Y esos que se dieron vuelta serían los testigos, por más que se necesitaran los 5 testigos para realizar el acto. Y esos observaron que se estaba transmitiendo algo, que fulanito de tal se había encontrado con mengano de tal para transmitir algo. Lo tienes por pagado, lo tengo. Lo tienes por pagado, lo tengo. ¿Qué era? Y por ahí algo significativo, pero no importa. En la formalidad, ese negocio ya se había realizado. Se transmitía una cosa manquipi, recuerden. Una cosa manquipi. Que era la mancipatio. Y era de derecho civil. En Roma y únicamente utilizado por ciudadanos romanos. La iure cessio. Segundo modo de adquirir de acuerdo al derecho civil. In iure, ante un magistrado, in iure quaesio, sesión ante un magistrado, in iure quaesio. Se presenta el actor y el demandado ante el magistrado, y mejor dicho, el comprador y el vendedor, ¿sí? No actor y demandado, el comprador y el vendedor, perdón, el comprador y el vendedor, y quien va a resultar comprador de la cosa, o de algo significativo, porque tenían que venir con, imagínense, vendo un inmueble, bueno, voy con un terrón de tierra, un esclavo y voy con un mechón de pelo, y voy, algo significativo. Entonces tenía que reivindicar el comprador ante el magistrado, y decía, digo que esto es mío de acuerdo al derecho de los quirites. Esas son las palabras utilizadas, ¿no? Digo que esto es mío de acuerdo al derecho de los quirites. Ante el silencio del vendedor, ¿qué hacía el magistrado? Le adjudicaba la cosa. Le adjudicaba la cosa. Hace silencio el vendedor, le adjudica al magistrado, entonces por el derecho, ignore quesio, te adjudico esa cosa, y se la llevaba. Fíjense que también vuelve a ser un negocio utilizado por un modo de adquirir, realizado por los ciudadanos romanos. Y fíjense que hablando de modo de adquirir, yo no hablé ni dije nada acerca de compraventa. ¿Sí? Porque la compraventa en Roma no es un modo de adquirir la propiedad, solamente se adquiere la posesión, porque se va a necesitar, es más, la compraventa es cuando hablábamos de los derechos obligacionales o creditorios, la compraventa es un contrato, solamente en ese contrato, en esa obligación, ¿sí? Se va a adquirir la posesión de la cosa con la compraventa, no la propiedad se adquiere con todos estos modos,
¿Se dan cuenta? Con todos estos modos. Y actualmente, si uno piensa, dice, che, ¿es la compraventa un modo de adquirir la propiedad de un inmueble, por ejemplo? No. Para adquirir la propiedad de un inmueble vos tenés que tener la escritura pública y la inscripción registral. Ahí sí, eso sí. Pero el boleto de compraventa, ¿sí? No es un modo de adquirir la propiedad. ¿Se dan cuenta? No es un modo de adquirir la propiedad. Es simplemente una promesa de escrituración. El que te lo vende te está prometiendo que vos vas a escriturar. Ojo con eso, ojo con eso. Bien, entonces, Manqui Patio, Iure Quesio, vamos a dejar la usucapio para después, y vamos, porque la usucapio nos va a exigir un tiempito. Vamos a la adjudicatio. Yo le decía que la adjudicatio era una de las partes de la fórmula. Adjudicar, sí, una de las partes divisibles. Fíjense una cosa. Cuando ustedes me hablan de la adjudicatio, ¿sí? Recordemos entre las partes de la fórmula, partes ordinarias y extraordinarias. Y cuando veíamos la adjudicatio, vemos que el magistrado, ¿sí? O el juez puede dividir los límites confusos mediante la actio finium regordorum, dividir las cosas en común, las cosas que están hay una comunidad de cosas, imagínense la familia que ha dejado cosas, ¿sí? O copropietarios. Si es copropietarios, actio comuni dividundo, y si es una cosa familiar, es la actio familiar siscundae. Entonces, esas acciones divisibles ocurren con la adjudicatio. La adjudicatio te puede dividir para nombrarte una familia, te puede dividir para nombrarte la cosa, los límites que estaban confusos porque vino un movimiento de tierra y se movió el mojón. Entonces, de acá para acá es tuyo, de acá para acá es tuyo. ¿Sí? Pero esas también son de derecho civil, porque es lógico que el que pueda utilizar de este derecho es un ciudadano romano, porque tiene el ius actionis, no un extranjero. ¿Sí? Hasta ahí. Seguimos con el tema. Y nos encontramos con la lex, antes de pasar al usucapio. La lex. La ley de los estables establecía también el tema de el tesoro, por ejemplo. ¿A quién pertenecía el tesoro que había? ¿Qué es el tesoro? Son cosas de las cuales no se tienen memoria, ¿sí? Cosas de las cuales no se tienen memoria que habían sido guardadas, cosas guardadas de las cuales no se tengan memoria. El tesoro. ¿Sí? Entonces, ¿a quién pertenece el tesoro? ¿Al descubridor o al propietario del fondo donde fue descubierto? ¿Sí? La evolución de esta institución de la adquisición del tesoro puede decirte que ha tenido tres momentos. ¿Sí? En el primero le pertenecía al descubridor, en el segundo al propietario de la cosa, ¿sí? Y si el descubridor no le había dado aviso al propietario de las cosas, iba al propietario de las cosas, y si le había dado aviso, mitad y mitad, a cada uno. Entonces un poco es lo que decía la ley de las 12 tablas relacionadas con el tema del tesoro. Igual que el enjambre de abejas, por ejemplo, ¿sí? ¿A quién pertenece el enjambre de abejas que se posó en tu fundo? Y eran mis abejas, eran mi fundo. Vos lo estuviste persiguiendo, ¿no? ¿Qué son? ¿Domésticos, domesticados? ¿Acostumbra a volver la abeja reina? Porque todas las abejas siguen a la abeja reina. Eso también estaba establecido en la ley de las 12 tablas. Te va el enjambre de abejas. Por último, lo más importante, tal vez, actual, es la usucapión. Modo de adquirir de acuerdo al derecho civil. La usocapio. La usucapio es necesario, como veíamos en la clase anterior, que haya justo título y buena fe. Para tener la posesión de la cosa es necesario el corpus, ¿sí? Y el animus. Pero vete aquí, que se puede usucapiar una cosa también de mala fe. Pero para eso el tempus va a tener que ser mayor. ¿Sí? En principio, para adquirir una cosa mueble, la ley de las 12 tablas iba a establecer un año de tiempo. Para una cosa inmueble, la ley de las 12 tablas establecía 2. ¿Sí? Fíjense cómo se va a dar esto, ¿no? 2 años, ley de las 12 tablas. En el procedimiento ya de Justiniano, se van a ampliar este tiempo para poder usucapiar la cosa y ser propietario de la cosa, se va a ampliar.
El tempus es de 3 años para los bienes muebles y de 10 o 20 para los bienes inmuebles. 10 entre presente, 20 entre ausentes. Eso es lo de los 20 años, como en la actualidad, ¿sí? Donde no se necesita justo título ni buena fe. ¿Sí? Lo importante es que la cosa, cuando hablan de buena fe, decían los romanos, es que la cosa no haya entrado en posesión ni por clandestinidad, ni por violencia, ni había sido entregado en forma precaria. Los romanos decían, nec vi, nec clam, et ne precario. ¿Sí? No por clandestinidad, no por violencia, ¿sí? Y no mediante precario o plegaria o ruego, donde no tenía. Esto creo que nosotros ya lo habíamos charlado la clase anterior, que siempre para la usucapión, es necesario el tempus, ¿sí? Esta bona fides, habilis usucapionis, porque nosotros en la clase anterior habíamos hablado y distinguido los diferentes tipos de posesio. La posesio civilis, posesio y habilis usucapionis. Bien, entonces, eso es con respecto a la usucapión. ¿Cuáles son los modos del derecho de gentes? Acá vemos un poco el tiempo. Derecho de gentes. En principio la ocupación. Se ocupa todo aquello que no tiene dueño. ¿Qué ocupo? Algo que no tiene dueño. ¿No es cierto? Voy a ocupar animales. Dentro de la clasificación de las cosas, estaban las cosas res derelictae, cosas sin dueño, ¿sí? La res nullus, ¿sí? Tampoco, cosas que no tienen dueño, o cosas perdidas o abandonadas por sus dueños, ¿sí? Res nullus no tienen dueño, no pertenecen a nadie. Y muchas veces los animales salvajes, por ejemplo, que se encuentran, las liebres, ¿sí? Eso lo hemos hablado en la clase anterior, la forma de ser propietario de esas cosas es por la ocupación, ocupatio, ¿sí? Por la ocupatio, ocupo cosas que no tienen dueño. La accesión, ¿qué es la accesión? Es un modo de adquirir la propiedad donde distinguimos una cosa principal y otra cosa accesoria. Y decimos que la cosa accesoria accede a la cosa principal, en la accesión. Puede haber una accesión de cosa mueble a cosa mueble, ¿sí? Cosa mueble a inmueble, o cosa inmueble a cosa inmueble. Esos son los 3 tipos de accesión. Por ejemplo, algo que pueda acceder, ¿sí? Cuando hablamos de mueble a mueble, hablamos de una cosa más importante, con más valor, ¿sí? Al que haya accedido a otro. Yo, si tengo, sin irnos al tema, por ejemplo, de cuando derretimos metales, ¿sí? Cosas accesorias, cosas principales. Imagínense una pieza de un automotor cuando hablábamos de cosas principales y cosas accesorias. Cuando hablamos de plumtura, o cuando hablamos de seminatio, tirar semillas, ¿no? O plantar un árbol en un fundo ajeno, yo por plantar un árbol en el fundo ajeno no voy a ser dueño del fundo. Va a ser el dueño del árbol, el propietario del fundo. Ahí accede la cosa mueble a la cosa inmueble. Cuando los romanos hablaban de el caso de la ínsula influminanata, ínsula inmarinata, isla nacida en el medio del mar, en el lecho del río. ¿A quién pertenecen esa isla nacida en el costado del fundo ribereño? Al propietario del fundo ribereño, porque esa anexión era muy común en Roma que esto ocurra. Y si uno ve el tema del lugar, ¿sí? Si ve el tema de las 7 colinas, si analiza que puede haber existido algún movimiento de tierra y demás, sí, se puede haber dado la accesión, muchas veces, la accesión de inmueble a inmueble. Bueno, eso es accesión. La accesión, una cosa accesoria accede a otra que es principal. Inclusive, cuando hablaba en el tema de los... ¿Qué pasa con el hilo de oro que es utilizado para realizar un tapiz por un orfebre? Un orfebre
¿A quién pertenece? ¿Al dueño del tapiz o al dueño de los hilos de oro? Esas cuestiones que nosotros planteamos acá son las cuestiones que se debatían en el digesto de Justiniano. Las mismas cuestiones que se debatían, muchas veces por ahí cuestiones de gabinete, donde se ponían a plantearlo por el solo hecho de plantearlo y ver cuál podía ser el resultado, no porque haya existido un caso concreto al respecto. Pero si uno comienza a ver, por ejemplo, el gran hacedor, cuando le cambia la especie a la cosa, ¿sí? Hablando de este tema de los modos de adquirir del derecho de gentes, ¿sí? Cuando transforma la cosa en otra diferente, ¿sí? Cuando transforma una cosa, ahí estamos hablando, por ejemplo, en el caso de el propietario del mármol y del escultor que ha realizado la escultura. ¿Eh? Ahí cambia la especie, el gran especificador. Ocupación, accesión, especificación. Correcto. Nos quedaría por ver el tema de la prescriptio longi temporis, prescriptio longissima temporis, pero tendríamos que ver también algo que es importante, es el tema de del constitutio posesorio, ¿sí? El tema de la traditio. Yo creo que la traditio es una institución más utilizada de todas en cuanto al derecho de gente. La tradición es la simple entrega de la cosa, pero esta simple entrega de la cosa, la traditio se podía hacer por varias formas, ¿no? Una traditio simbólica, y le entrega las llaves del establo. Con eso significaba que le iba a dar el caballo, le iba a vender el caballo. ¿Sí? Un ejemplo, del hangar donde se encontrara, o del galpón donde se encontraran las mercaderías, le da la llave, es simbólico. Después tengo traditio breve mano. En aquella, esta es lo más común, se la da en la mano. Traditio longa mano, señala la cosa, con el dedo es aquella, longuísima mano, más allá. Hay un tema de constituto posesorio, donde el que va a entregar la cosa se va a quedar en carácter de inquilino con la cosa. ¿Sí? Esto se podía dar, estas situaciones también se podían dar en Roma. Pero esto es todo lo que hace al tema de la traditio, la tradición. La prescriptio longi temporis, hay cosas que son imprescriptibles, ¿sí? Cosas de la iglesia, por ejemplo, pero hay por ahí las cosas del Estado, pero se había dado la posibilidad de que después de transcurridos 50 años se puedan prescribir las cosas en las tierras públicas o las cosas del Estado. Eso es traditio, prescriptio longissima temporis. Acá cuando hablamos del tema de propiedad, que es fundamental, tendríamos que ver esto de la acción por antonomasia. La acción por antonomasia de la propiedad es la reivindicatio. Es la reivindicación. Muy simple, porque la única prueba es la prueba de la titularidad de la cosa. Basta comprobar que sos titular de la cosa para que quien tiene la cosa ante una turbación o ante directamente un despojo, el propietario siempre va a tener la acción de reivindicación. Y después nos quedaría por ver el condominio, que es cuando dos o más son los propietarios de la cosa, ¿sí? La acción de condominio trae aparejada también, además de la protección por reivindicación, trae aparejada esto es importante, ¿no? El modo de dividirlo, el actio comuni dividundo para dividir el bien, el antecedente del condominio, el consortium erto non quito, y esa división que había hecho Rómulo cuando dividió en 2,5 hectáreas para cada uno de los soldados las tierras de Roma, que primero aparecen siendo colectivas, donde se juntaban los granos que puedan sacar para dejarlos en un lugar público y en un silo público. Roma siguió manteniendo durante mucho tiempo este tema de la solidaridad en cuanto a la alimentación del populus. Y que luego de repartirlos, si bien empezó siendo colectivista, después se empezó a cortar esto y simplemente
yo creo que fue por la misma situación que hoy les decía de enterrar los cadáveres, transformar la cosa en red religiosa, ¿no? Transformar en el fondo que estaba, eso en el fondo que les había dado Rómulo para administrar, ¿sí? Enterraban los cadáveres de sus familiares, y eso fue quedando, y ellos mismos fueron transformándose en propietarios, ¿eh? Se encariñaron con la cosa, pero no, era así, eso es algo que se produce por una cuestión natural, ¿no? De tener enterrado a los dioses Manes, Lares, Penates y a todos los antepasados en esos mismos lugares. No habían, recuerden que no habían cementerios, ¿eh? Se enterraban en el mismo lugar donde trabajaban la tierra, en el mismo lugar donde estaban, ¿eh? Obviamente siempre apuntando a eso, ¿no? El lugar más importante donde está la cabeza. Bueno, vamos a detenerlo, les mando un saludo a todos, espero que se encuentren bien, eso es todo.